7:12 empezamos a revisar todo lo que tiene que ver con Venezuela. Muy pronto vamos a estar en Caracas, vamos a estar también en la frontera y, por cierto, en Nueva York, donde Nicolás Maduro y Cilia Flores se enfrentan hoy a la justicia norteamericana. Pero el gobierno de Chile, en conjunto con Brasil, Colombia, México, Uruguay y España, firmaron en las últimas horas un comunicado en el que rechazan la intervención militar de Estados Unidos a Venezuela. Un hecho que genera cuestionamientos acá en la oposición en Chile, mientras hay varios que atienden al silencio del presidente electo José Antonio Kast, que solo publicó en los últimos días un mensaje en sus redes sociales. Paulina García, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, la verdad es que el gobierno está bien atento al avance de este conflicto en Venezuela y su impacto en Chile, en medio, por supuesto, de todas estas reuniones que tuvo durante el fin de semana el presidente Gabriel Boric junto al canciller Alberto Van Claveren, principalmente para evaluar eventuales movimientos en la frontera norte de nuestro país y esta posibilidad de que haya ciudadanos venezolanos que estén buscando regresar hacia Caracas, justamente después de esta situación. Recordemos que las autoridades el día sábado afirmaron que Chile mantiene abiertas las opciones de salida para quienes cumplan con los requisitos vigentes, es decir, ciudadanos venezolanos que estén de forma regular en Chile y que no tengan antecedentes penales. En ese plano también ayer entró al debate la comunidad internacional por esta crisis en Venezuela. Hablamos de los países iberoamericanos ligados a la izquierda que están en el continente. Estamos hablando de Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay, que firmaron una declaración conjunta que contiene varios puntos. En esta declaración se expresa su preocupación por las acciones militares ejecutadas en Venezuela, por el eventual control de Estados Unidos sobre los recursos naturales, en este caso el petróleo, y se aboga por una salida pacífica al conflicto. También se pide que se respete la voluntad del pueblo venezolano. Hubo reacciones del canciller Alberto Van Claveren en nuestro país. Él destacó la coordinación internacional que está llevando a cabo Chile y también reiteró que se ha expresado justamente la postura del apego al derecho internacional y el rechazo al uso de la fuerza. Bueno, lamentamos efectivamente este desenlace de la situación. Chile siempre ha abogado por una transición pacífica en Venezuela. La posición nuestra respecto del régimen de Maduro es bien conocida. El presidente Boric fue uno de los críticos más duros de la dictadura de Maduro y nosotros hemos tratado muchas veces de poder ejercer un papel de mediación para dar una solución pacífica y generar un proceso de transición pacífica a la democracia en Venezuela. Bueno, ya lo contábamos el día sábado durante la transmisión especial que sostuvimos mientras se sucedían los hechos en Venezuela y en Estados Unidos, Paulina, pero acá hay una declaración básicamente de los gobiernos de izquierda sudamericanos, ya decíamos, junto a Chile, Brasil, Colombia, Uruguay, también se suma México y España, a diferencia de lo que ha ocurrido con otros gobiernos sudamericanos como Ecuador, como Argentina, el caso de Perú también, que han respaldado la acción de Donald Trump y este enjuiciamiento al que se va a someter a partir de hoy a Nicolás Maduro y a su esposa, pero a la espera de lo que vaya a ocurrir también en Naciones Unidas, acá en nuestro país hay también algunos matices en el oficialismo respecto de la situación en Venezuela, ¿no? Claro, ayer ya pudimos constatar algunas reacciones principalmente del Partido Comunista, que sabemos ha sido un partido para el cual ha sido bastante complejo expresar su postura sobre el gobierno de Nicolás Maduro, a pesar de las críticas que ha tenido que enfrentar del propio oficialismo, que en su minuto también obligó de cierta manera al presidente Gabriel Boric a tener que hablar de Nicolás Maduro como un dictador. Un discurso del propio presidente Gabriel Boric que fue variado durante su propio gobierno. Ayer habló Lautaro Carmona, él criticó principalmente en su minuto también la postura que había tenido el presidente Boric por el caso de Ronald Ojeda. El PC en su minuto, recordemos, negaba o descartaba que esta tesis que estaba llevando adelante el fiscal Barros respecto a que había injerencia de Venezuela en el caso de Ronald Ojeda, en este caso fue un punto de quiebre con el Partido Comunista que no quería
de cierta manera respaldar esa tesis del fiscal Barros. Y ayer volvió a hablar Lautaro Carmona de Venezuela, condenó por supuesto lo que ocurrió, principalmente esta intervención por parte de Estados Unidos, y dijo que íbamos a estar en el peor de los mundos respecto a la soberanía y a la autonomía de los pueblos, luego que antes de ayer reaccionara José Antonio Kast y señalara que era una gran noticia esto de la detención y la captura de Nicolás Maduro. Vamos a escuchar algunas reacciones que ayer surgieron en el oficialismo, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y también a su par del PPD, Jaime Araya. Sin ninguna duda, si las declaraciones del presidente electo van en la línea casi de aplaudir y subordinarse a lo que sean las políticas norteamericanas, vamos a estar en el peor de los mundos respecto a lo que son la expresión propia de soberanía, de autonomía, de independencia como Estado. Tenemos aproximaciones muy distintas con el Partido Comunista respecto a lo que ha ocurrido en Venezuela. Creo que es insostenible la defensa que ellos hacen de Nicolás Maduro, de un régimen dictatorial asociado al narcotráfico. Evidentemente tenemos una diferencia que se va ensanchando cada vez más, y yo espero que en esto ellos pudiesen también recalcular su posición, abrir los ojos y darse cuenta del nefasto régimen de Nicolás Maduro. Ya, diferencias que quedaron bien gráficas y explícitas también a propósito del único mensaje que ha publicado hasta ahora el presidente electo de nuestro país, José Antonio Kast. Digo, diferencias con la posición de la moneda, por supuesto, ¿no? Porque Kast en ese mensaje en Twitter, en X, del mismo sábado decía y celebraba la detención de Nicolás Maduro como una gran noticia para la región. Sostenía que su permanencia en el poder, sostenida por un narcorrégimen ilegítimo, expulsó a más de 8 millones de venezolanos y desestabilizó a América Latina a través del narcotráfico y el crimen organizado. No hace referencia al presidente electo en ningún momento a el hecho de que haya sido un gobierno, otro gobierno, en este caso el norteamericano encabezado por Donald Trump, el que haya intervenido en la política de otro país. Hay algo ahí también con los desafíos del gobierno entrante, Paulina, que además esta semana visita a el presidente peruano en el contexto de la crisis migratoria, también una reunión que adquiere una connotación algo distinta. Sí, la verdad es que, este miércoles se va a concretar esa reunión entre el presidente electo y el presidente de Perú. Incluso ayer en sus propias redes sociales, la del presidente electo, José Antonio Kast, se publicó este mensaje donde ambos ya señalaban que se habían tomado contacto, que habían conversado por teléfono a propósito de la situación en Venezuela, y que uno de los temas en esta reunión del miércoles iba a ser el tema migratorio, el tema de lo que está ocurriendo en la frontera, y también en torno a una transición ordenada, que es lo que ha dicho el gobierno de José Antonio Kast, que es lo que ocurriría de marzo en adelante. Ayer, por supuesto, hubo varias reacciones porque se criticó este silencio o esta reacción escueta de José Antonio Kast, aunque en el oficialismo se decía que el presidente electo tenía que ser más cauto y no celebrar una noticia que era de todas formas un antecedente peligroso, según lo calificó el propio presidente Gabriel Boric, lo que pasó con Donald Trump en Venezuela. Vamos a escuchar algunas reacciones. Los diputados de Republicano, Agustín Romero, y su par de la UDI, Gustavo Benavente, se refieren justamente a lo que ocurrió en Venezuela, la detención de Nicolás Maduro, y también dicen que confían en que José Antonio Kast en marzo va a liderar el manejo de las relaciones internacionales de buena manera. Nuestro presidente electo ha sido súpermente claro. Yo creo que el tema que está ocurriendo hoy día en Venezuela es una gran noticia para América Latina. Yo creo que el presidente electo José Antonio Kast es profundamente respetuoso de la institucionalidad. No veo el problema en el Twitter del presidente electo, al contrario. Él se refiere muy claramente a la falta de garantías democráticas que tiene este régimen y a todo el dolor que le ha traído no solo al pueblo venezolano, sino yo creo que a todo el continente. A mí me parece, yo comparto plenamente, por lo menos lo que escribió el presidente electo en su Twitter. Bueno, ahí la defensa que hace principalmente la oposición al Twitter de José Antonio Kast, que recordemos también va a estar, ya sabemos, esta semana en Perú. Y también otro dato al cierre: ayer, justo tras la captura de lo que se conoció el fin de semana de Nicolás Maduro, la Fiscalía reforzó esta tesis de que se sigue investigando autoridades venezolanas ligadas al crimen de Ronald Ojeda. Recordemos, este exteniente venezolano que fue asesinado acá en nuestro país, y en este
comunicado la Fiscalía detalla que sería Diosdado Cabello, una de las personas que se está investigando respecto a su participación en el crimen de Ronald Ojeda. Reitera la Fiscalía además que se espera que las autoridades venezolanas contribuyan en la investigación de este caso. Y solo agregar, Paulina, ya vamos a estar, decíamos, con lo que ocurre a esta hora en Venezuela, en Estados Unidos, hoy en Nueva York, al margen de lo que se va a conocer en tribunales, ahí con la comparecencia de Nicolás Maduro y de su esposa, sesiona el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a petición de Colombia, respaldado oficialmente esto por Rusia y China, lo que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad en Naciones Unidas. Se reúnen a eso del mediodía, a las 10 de la mañana en Nueva York, 12 del día en Chile. Se reúnen para analizar lo ocurrido en las últimas horas en Venezuela, en una situación que genera más bien cierto escepticismo, digamos, porque aun cuando el Consejo de Seguridad pueda acusar directamente a Estados Unidos de una intervención militar en territorio venezolano, al ser Estados Unidos miembro permanente, lo que se vaya a concluir, la eventual sanción que pueda incluso haber en esta sesión del Consejo de Seguridad, podría ser fácilmente vetado y quedar en nada. Así es que una vez más hay cuestionamientos más allá de la sesión en sí, digamos, del gesto político que significa convocar de urgencia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hay pocas esperanzas de que haya alguna resolución concreta respecto de lo ocurrido. Así es que seguimos mirando lo que ocurre en Chile, también lo que sigue ocurriendo a nivel multilateral. Buenos días. Buenos días.